Bueno, pues hola a la gente que vaya a ver este stream, ya sea nadie o una persona o después si lo ven resubidos, que entiendo que se debe quedar ahí. Em, Hoy queremos hablar sobre el documento Dignitas Infinita que ha sacado la Congregación para la Doctrina y la Fe de la Iglesia. Y pues es muy interesante este documento y queremos compartir un poco eso con un tema que en Coinonía ya hemos tratado, que de hecho una vez, si no estoy mal, nuestros hermanos de San Antonio de Padua, ahí por Granjas, nos pidieron este tema. Entonces, pues queríamos compartirles cómo dimos este tema y además quedó muy bien con lo que ahora se está hablando en la iglesia de este documento de Dignitas Infinita. Entonces, pues, ¿qué más y qué mejor que tener esta doble finalidad, ¿no? De compartir un poco de este tema que ya dimos en Granjas, en la parroquia San Antonio de Padua, y hablar de un tema que es muy actual, ¿no? Y también que sepan, ¿no? Como lo hemos dicho siempre, pues en Comunidad somos servidores de los demás. Y si a alguien este tema le sirve, le puede basar para un tema, uno de sus sábados, lo que fuera, pues qué mejor, ¿no? O sea, que lo pudiesen llegar a hacer. Y bueno, pues ahora sí ya vamos a empezar. Entiendo que el chat se debe de ver. La verdad es que también estoy aprendiendo mucho con esto. Como quiera voy a estar pendiente de mi celular. Si ven que veo mi celular es por eso. Para ver si alguien está hablando. Y veo que hay como tres personas, pero bueno, si saben, pueden poner quiénes son y así para que vea si funciona el chat. O sea, nada más que escriban algo para que vea si funciona el chat. En lo que le hacen yo voy a empezar, para no atrasarnos, para ir al grano, que sé que nos desesperamos. Y bueno, a ver, la verdad es que este tema no es solo para compartirlo con todos ustedes, sino también para recordármelo personalmente a mí, que creo que es importante siempre recordar, traerlo a nuestra mente, tenerlo presente, ¿no? Y la pregunta fundamental que creo que constantemente tenemos que hacernos en nuestra vida es, ¿quién es Jesús? ¿No? Y hoy vamos a explorar alguna de esas respuestas que se han dado sobre quién es Jesús a un nivel más abstracto, por decirlo así. Pero lo que a nosotros nos interesa el día de hoy es quién es Jesús para mí. ¿Quién es Jesús para mí, no? Y bueno, aquí nos presentamos Jesús con signo de interrogación, ¿no? Porque ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús? ¿De qué Jesús me estás hablando? ¿Del Jesús tal? Bueno, todo eso, ¿no? Y la primera pregunta para nosotros sería si te gustan las películas. Bueno, justamente en Semana Santa hay esa tradición implícita de ver la Pasión de Cristo, ¿no? Y otras películas relacionadas con temas bíblicos, con temas de Jesús, con temas de la iglesia, ¿no? De películas de algún santo. Justamente porque las fechas pues se vuelven propicias para eso. Así que yo quiero hacer una pregunta, si puedes ponerlo en el chat, estaría increíble, por dos motivos. Uno, para que compartas más o menos qué películas de Jesús te gustan o qué caracterización de Jesús te ha gustado más de las películas que has visto o series como The Chosen. Y para que yo pueda ver si el chat funciona, o sea, si cuando escriben aparece. De hecho, creo que yo lo puedo hacer, ahora que lo pienso. Voy a poner un A. Puso una A, a ver si después aparece o no sé si porque... Ah, sí aparece, sí, muy bien, perfecto, pero creo que sea muy chiquito. Bueno, no importa. Esos temas luego los se irán solucionando. Bueno, la verdad es que ya hablando personalmente de qué película es la que para mí representa fielmente más a Jesús, pues no hay ninguna como tal, ¿no? Pero si tuviera que elegir una, pues con motivo del tema de hoy, siento que me gusta ese Jesús de Chosen, pero a la vez hay cosas que no me gustan de Jesús de Chosen que se llama Jonathan Rumi, así se llama el actor, y que me gustan un poco más el de la Pasión de Cristo, que es Jim Caviezel, entonces no sabría cuál de los dos decir, pero yo creo que la mayoría y hoy por hoy lo que dirían es de que les gusta más ese Jesús de Chosen, ¿no? Interpretado por Jonathan Rumi, que por cierto también es católico, ¿no? Igual que Jim Caviezel. Bueno, ustedes elijan, escojan cuál sería, piénsenlo, medítenlo, quién sería ese Jesús y pasamos al siguiente. Y pues bueno, en la humanidad
la historia, las personas hablan como de 4 Jesús por lo menos, ¿no? Pero inclusive hay más, ¿no? Hablamos de también el rostro Jesús como el Jesús histórico, que es el que vemos aquí a la izquierda, que ese según algunos científicos, algunos expertos, que pudiera representar mejor y fielmente cómo es el rostro de Jesús, cómo es su cara, este, ahora sí que de qué manera era su imagen, cómo lo podíamos visualizar. El otro es Jesús de la Pasión de Cristo, ¿no? Como dije, Jim Caviezel. El otro sería Jesús en la serie de Chosen, Jonathan Rumi. Y Jesús de la Última Tentación. Una película que de hecho eh, como que no es muy recomendable en el sentido de la fe, pero sí como una película, ¿no? Si lo vemos con cierta madurez. Porque bueno, ahí tiene un tema ahí medio raro de Jesús al final, pero no importa, ¿no? Eso es lo de menos en ese sentido. Pero ya no solo hablando del rostro de Jesús, de quién nos parece el que es más fiel o al con que vimos que a lo mejor es más fiel a la imagen de Jesús, porque sabemos que Jesús tuvo rostro, o sea, tuvo una cara, tuvo un cuerpo como tal. También está ese Jesús que nos gusta más por, por cómo percibimos a Dios, ¿no? Hace poquito vi una publicación que debí guardarla, ¿no? Que decía algo así como, no, malentendieron a Jesús, Jesús era como un tipo hippie buena onda que no que no le deseaba mal a nadie, no sé qué, y ciertamente Jesús no le deseaba mal a nadie, pero me refiero a que pintar a este Jesús fuera de su ser divino, ¿no? Y de hecho dice, no, Jesús no fue Dios, eso ya fue un invento de la iglesia, no sé qué, bla, bla, bla. De hecho en Semana Santa, pues justamente empezaron a abundar esa clase de comentarios, la verdad que a mí, por ser, pues tal vez muy amante de Jesús o algo así, pues eran cosas que como dices, o sea, esto no puede ser, ¿no? No puedo creer que estén hablando de Jesús así, ¿no? Otros ven a Dios o a Jesús como un poco más castigador, más punitivo en ese sentido. Otros ven a Jesús como una cajita de conceder deseos. Eh, entonces, no solo se trata del rostro que pensamos de Jesús, sino también de ese Jesús que nos suele gustar más. Pero aún que todos tengamos diferentes perspectivas de que, es que yo creo que Jesús es más así, no, yo creo que Jesús es más así, la pregunta siendo la misma. ¿Cuál es el rostro de Jesús, no? ¿Quién es Jesús? Y obviamente, pues ninguno de estos es fiel a quién es Jesús, ¿no? Y era lo que decíamos, ¿no? En esta lluvia de ideas, ¿no? Que podrían poner por ahí en los comentarios, en el chat en vivo o después en los comentarios, como lo vean. Esta lluvia de ideas de quién es Jesús. Y sobre todo, quién es Jesús para mí. Que es una pregunta muy personal para Brian hoy. ¿Quién es Jesús para mí? Y como le decía, ¿no? Algunos lo catalogan pues como el hijo de Dios Padre, hijo de María, amigo, los apóstoles lo consideran como su amigo o como su maestro, el señor que le fue a comprar en la carpintería pues como un carpintero, otros que era el de la ciudad de Nazaret, y como digo, todo esto tiene que ver con incluso la percepción que tenemos de Jesús, ¿no? Como ese amigo, como ese Dios tal vez más abstracto, cosas así, ¿no? Y la pregunta es esto, ¿no? ¿Quién será ese Jesús? O sea, la pregunta de la humanidad ha sido esta. Y muchas personas la han respondido de una u otra forma, ¿no? Y justamente en este texto dice que nos pongamos a meditar y a profundizar de quién es ese hombre por quien tantos han muerto. Tantas personas han amado hasta la locura y han dado su vida por su nombre. Y también, ¿quién es este nombre que por desgracia se usa muchas veces para un cierto tipo de violencia, ya sea física, psicológica o de cualquier tipo, ¿no? O sea, ¿quién es este Jesús que causa tanto impacto, que causa tanta controversia? Ay, creo que ahí se me apagó la cámara, pero ya está todo bien. ¿Quién es ese Jesús que causa tanta controversia, tanto impacto en la vida de los demás? Por el cual se edifican iglesias día con día. ¿Quiénes, no? ¿Cuántos han sido encerrados y atormentados? ¿Cuántos seguidores suyos han muerto por proclamar a Jesús como Dios? ¿Cuántos también se han sido obligados a creer bajo la amenaza de destruir sus vidas a lo largo de la historia?
¿Cuántos tiranos no han levantado su bandera para justificar sus intereses personales o dogmas personales? O sea, y eso lo sabemos, ¿no? Hay muchas dictaduras que han usado el nombre Jesús como para validar sus posiciones ideológicas, sus maneras de proceder, entre otras cosas, ¿no? Pero, ¿y si lo vemos con nosotros? ¿Nosotros qué bandera estaremos usando para justificar nuestros actos, no? Tal vez nuestro seguimiento a Jesús se vuelve únicamente en un mero seguimiento de una idea, de algo a lo cual defender, ¿no? No tanto como un encuentro con Él, un encuentro personal con Él. Se vuelve algo más de puede ser algo más de tu ego, ¿no? Que realmente defiendas a Jesús, a la iglesia y todo esto por una cuestión, como digo, ¿no? De ego, de una idea, de una concepción, pero no realmente de su persona. Y algo que tal vez nos podría tener claro, que obviamente en la escritura nos van a ir remarcando, y donde también se trata este mismo tema de quién es Jesús, ¿no? Y ahí Jesús, que se fue a la región de Cesarea de Filipo, estando allí con sus discípulos, preguntó, según el parecer de la gente, ¿quién es este el Hijo del Hombre, no? Y ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas, ¿no? Y aquí la pregunta que estábamos hablando, que a Jesús le interesa saber, es, ¿y ustedes? ¿Y tú, Brian, por ejemplo? ¿Quién dices que soy yo? ¿Tú quién dices que soy yo para ti? Pedro le contestó, ¿no? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le replicó, feliz eres Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y aquí incluso meto un tema que tiene que ver sobre la fe, sobre que cuando Jesús le dice que ni sangre ni carne te lo han revelado, se refiere a que no ha sido por su propio como esfuerzo o lógica racional, que no significa que la fe no sea razonable, es razonable, pero no, no cae en un tipo de gnosticismo donde parece que solo por medio de la razón podemos conocer las cosas, era caer como en un tipo de materialismo muy, muy, muy actual el día de hoy ese pensamiento. Sino dice, sino mi Padre que está en el cielo, ¿no? O sea, sino por la fe que se te ha dado, es que tú sabes que yo soy el Mesías, ¿no? O sea, Jesús hablando, ¿no? Obviamente. Que yo soy el Dios vivo, ¿no? Y justamente a veces a nosotros nos falta fe para creer esto. En nuestra vida, en, en las áreas de nuestra vida donde no queremos poner a Jesús en ese centro. Y ahí es donde debemos preguntarnos de, ¿Jesús está siendo realmente el Mesías, el Hijo de Dios vivo en mi vida? En lo que veo, en lo que consumo, en lo que hago, en lo que no hago, en lo que pienso, en la manera en la que miro, en la forma en la que me dirijo a los demás. Como les digo, no sé si sea un poco medio egoísta, ¿no? Pero si bien era para compartirlo con ustedes, pero también para que yo lo piense y lo profundice al respecto de esto de quién es Jesús para mí, quién es Jesús en esas áreas de mi vida que a veces faltan, ¿no? Y saber que solo con mis fuerzas no voy a poder, solo con mi voluntad no voy a poder, sino con la gracia de Dios, con la fe de Dios, me va a ayudar a que mi voluntad se fortalezca y entonces pueda vencer a lo mejor el pecado en esas áreas de mi vida que me hacen falta decirle en esas áreas de mi vida a Jesús, como lo dijo Simón, no, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Entonces, y esa pregunta es para todos nosotros, realmente preguntarnos quién es Jesús para mí y en dónde lo estamos poniendo. Como les dije, ¿no? Esa es la verdadera pregunta, lo que hoy nos debe motivar a reflexionar. Y ahora vamos a ver cómo tiene sentido esto con el documento que ha sacado el Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre eh, Dignitas Infinita. Porque de verdad que tiene muchísimo que ver al respecto.
Y otra pregunta importante es, ¿qué tiene Jesús que hace a la gente abandonarlo todo y seguirlo? Y es que, por ejemplo, el sábado pasado estuve ahí con los amigos de jornadas, que terminaron su jornada 167, creo. Y pues me pidieron que vaya a dar una plática, más que una plática, una invitación, pues a quienes estaban terminando justamente su retiro y animarlos a participar en la pastoral juvenil, a saber que hay un espacio en la iglesia para todos ellos. Y recuerdo que escuchando el testimonio de las personas que estaban ahí, yo decía que se repetían las cosas, ¿no? O sea, porque a, a toda persona que se ha encontrado con Cristo nos vuelve locos, o sea, nos hace abandonar muchas cosas, ¿no? Obvio, no en un instante, ¿eh? Porque incluso hoy, a pesar de que ya haya conocido a Jesús, yo hoy lo sigo conociendo, sigo caminando en esa transformación, en esa conversión. En griego se dice metanoia, en ese cambio. Sigo siendo transformado por Cristo. O sea, no fue como que fue en este punto, ¿no? En esta línea recta, no, no fue en este punto y ya a partir de aquí todo bien, no, o sea, empezó en este punto, pero sigue caminando, no sigue transformando, sigue convirtiéndome en este caso. Y justamente cuando escuchaba los testimonios de esas personas, o sea, hablaban de lo mismo, ¿no? O sea, y yo me hice más o menos esta misma pregunta, o sea, ¿qué tiene Jesús? Ese yo no sé cuá, no sé si está bien dicho, pero ¿qué hace que abandonemos todo y lo sigamos, ¿no? ¿Qué me hace a mí estar aquí sentado frente a ustedes o frente a nadie? No lo sé, pero hablar de Él, de querer compartirlo. Y es que el encuentro con Jesús llama al cambio. Eso es lo que siempre nos va a estar pidiendo. Entonces, importante saber quién es Jesús, eliminar a lo mejor esos conceptos cerrados que tenemos de Jesús, en donde nosotros hacemos a Jesús a nuestra imagen y semejanza y no al revés, ¿no? No Jesús, no nosotros no hacemos imagen y semejanza a Jesús, sino hacemos a Jesús a nuestra imagen y semejanza. Entonces, ir depurando todos estos conceptos y ya, y yo creo que es muy difícil porque me dirán como que, oye Brian, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo lo encontramos? ¿Cómo voy a ir depurando esos malos conceptos o buenos conceptos que yo pueda tener sobre Jesús? Bueno, si tú ya estás en este camino de ese cambio, de esa conversión, de esa metanoia, yo creo que hay un texto que nos puede ayudar muchísimo a saber si, si esto es algo que realmente entendemos. Y bueno, ya hice un poquito de spoiler sin querer al pasarme. Pero hay un texto justamente en Mateo, a partir del versículo 35 en adelante. Bueno, Mateo 25, Mateo capítulo 25, versículo 35 en adelante. Que dice lo siguiente, ¿no? Si nos preguntamos cómo es el rostro de Jesús y quién es Jesús, creo que este texto puede ayudarnos a esclarecer todo esto. Y al igual que con el texto magisterial que vamos a ver después. Y decía, entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha, vengan benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Y aquí dice Jesús, ¿quién es Jesús y cuál es su rostro, no? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le respondieron al Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey les responderá, les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo, ¿no? Y yo aquí les proyecté estas imágenes y algunas están un poquito fuertes, ¿no? No sé si siquiera Facebook lo puede llegar a censurar o algo así, pero lo que quería reflejar con esto es el rostro de Jesús. Este es el rostro de Jesús. Este es quien es Jesús. Y eso porque nos los dice él mismo, ¿no? Que, que como dice el texto,
les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño, mis hermanos, lo hicieron conmigo, ¿no? Y yo creo que la conversión, el encuentro con Jesús, siempre nos va a llamar a actuar y a encontrarnos con Jesús en estos espacios igual, ¿no? No solo en la oración, que sí, por supuesto, muy importante, pero también aquí, ¿no? En estas situaciones de pobreza, de vulnerabilidad extrema que desgraciadamente existe en nuestro mundo, y que aquí es donde conecta con el documento Dignitas Infinita que sacó el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cual pues me voy a permitir ahorita compartírselos. Y es este. Ahí está. Sí, me parece que se ve bien. Muy bien, yo... Es que así no veo muy bien. Bueno, yo voy a estar leyendo acá, así que no crean que no estoy pendiente del chat o algo así. Simplemente que estoy viendo otras partes. Y muy bien. Nada más de un momento voy a estar viendo cómo sigue el live. Ok, todo bien. Entonces, bueno, este es la declaración, una declaración del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, Dignitas Infinita, que habla sobre la dignidad humana, que es algo que es justamente lo que hablamos en este texto y que nos puede ayudar a preguntarnos, a confrontarnos sobre quién es Jesús para nosotros. Y bueno, aquí lo que hacen la presentación es decir que lo estuvieron desarrollando este documento por 5 años, que lo meditaron, pasaron en ciertas revisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo los invito evidentemente a leerlo completo. A lo mejor puede ser un poco cansado y todo esto y de repente si alguien lo ve después esto en los comentarios quiere que hagamos un video ya detenidamente desglosando este documento, pues también será bienvenido, ¿no? Y bueno, Dignitas Infinita es el nombre de este documento y en esta parte, en la introducción, pues presenta algo sobre la dignidad humana, ¿no? Que es inalienable, este, que tiene que ver justamente en relación a los más indefensos, ¿no? Por ejemplo, Benedicto XVI afirma que la dignidad de la persona es un principio fundamental que la fe en Jesucristo crucificado y resucitado ha defendido desde siempre, sobre todo cuando no se respeta en relación a los sujetos más sencillos y defensos. ¿Por qué creen que el Papa Emérito, bueno, ya falleció, ¿no? Papa Benedicto XVI, habla de esto? Justamente por lo que les leí, ¿no? O sea, en concordancia plenamente con las escrituras y con la tradición de la iglesia, y sobre todo con ese rostro de Jesús. Aquí hay una parte en donde hace una aclaración, y a mí me parece muy propia esta aclaración, hacerla, que hay diferentes tipos de dignidad, ¿no? A la que, por ejemplo, yo me estoy refiriendo es a una dignidad ontológica. ¿Qué quiere decir ontológica? Que viene del propio ser, por ser en sí mismo, por el simple hecho de ser humano, ya tienes una dignidad inalienable, o sea, ya eres digno de ser amado, de desarrollarte, etcétera, etcétera. Entonces, este documento hace estas distinciones para que con lo que vaya desarrollando luego no se pueda llegar a malinterpretar o entender en qué clave el documento está hablando, ¿no? La moral, la social, etcétera. Para ver la distinción así en rápida, pues vamos a leer esta parte que dice: el sentido más importante permanece, como se ha argumentado hasta ahora, el vinculado a la dignidad ontológica que corresponde a la persona como tal por el mero hecho de existir y haber sido querida, creada y amada por Dios. Esa es la ontológica, la que no cambia. Esta dignidad no puede ser nunca eliminada y permanece válida más allá de toda circunstancia en la que pueda encortarse el individuo. Cuando se habla de la dignidad moral, esta es la otra, se refiere, como se acaba de considerar, al ejercicio de la libertad por parte de la criatura humana. Esta última, aunque dotada de conciencia, permanece siempre abierta a la posibilidad de actuar contra ella. Es decir, que en esa libertad del ser humano puede actuar contra sí mismo, incluso para dañarse, atentando a su propia dignidad. Al hacerlo, el ser humano se comporta de un modo que no es digno. O sea, ¿en qué sentido el ser humano no es digno? Cuando atenta a su propia dignidad. No estamos hablando de esa dignidad inalienable por el hecho de ser amado. Esto es
otra parte, la moral, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso, no? ¿Qué sentido no soy digno? De la manera en que no me estoy amando, de la manera en que no me estoy dignificando, valga la redundancia. El ser humano se comporta de un modo que no es digno de su naturaleza de criatura amada por Dios y llamada a amar a otros. Pero esta posibilidad existe, y no solo eso. La historia nos atestiga que el ejercicio de la libertad contra la ley del amor revelada por el Evangelio puede alcanzar cuotas incalculables de mal infligido a otros. Cuando esto sucede, nos encontramos ante personas que parecen haber perdido todo rastro de humanidad, todo rastro de dignidad. ¿Qué dignidad estamos hablando? De la moral. Lo voy a repetir para que no haya ninguna confusión. De la dignidad moral, no la ontológica, de la moral, como justamente el documento pues explica. A este respecto, la distinción introducida aquí nos ayuda a discernir con precisión entre el aspecto de la dignidad moral, que de hecho puede perderse, y el aspecto de la idea ontológica que nunca puede ser anulada. Y precisamente en razón de esta última se verá trabajar con todas las fuerzas para que todos los que han hecho el mal puedan arrepentirse y convertirse. Luego está la social, ¿no? Como cuando por ejemplo es en la pobreza extrema, como un ejemplo pone aquí, cuando no sean las condiciones mínimas para que una persona viva de acuerdo con su dignidad ontológica, o sea, esa dignidad que es inalienable, que no depende de ninguna circunstancia, pierde su dignidad en el sentido social justamente cuando ¿qué? Cuando no puede desarrollar o cuando no se le da el correcto valor a esa dignidad ontológica. Entonces es cuando se dice que esa forma de vivir en la pobreza extrema pues una vida indigna, ¿no? No porque la persona ontológicamente sea indigna, sino por las condiciones. Bueno, ya lo expliqué, pero quiero ser muy enfático con esto para que no se confunda de qué estamos hablando. Como bien aclara acá, esta expresión no indica en modo alguno un juicio hacia la persona. Al contrario, quiere destacar el hecho de que su dignidad inalienable se contradice por la situación en la que se ve obligada a vivir. Y la última es la existencial. Hoy se habla cada vez con más frecuencia de una vida digna y una vida indigna. Con esta expresión nos referimos a situaciones de tipo existencial. Por ejemplo, al caso de una persona que, aún no faltándole aparentemente nada de lo esencial para vivir, por diversas razones, le resulta difícil vivir con paz, con alegría, con esperanza. Que, por ejemplo, esto se puede ser como tipo ansiedad, como tipo depresión, de estas que atendan contra una idea más existencial, ¿no? En otras situaciones, la presencia de enfermedades graves, de contextos familiares violentos, de ciertas adicciones patológicas y otros malestares, los que llevan a alguien a experimentar su propia condición de vida como indigna. O sea, justamente es lo que pasa con personas cuando no se sienten dignas de vivir, por ejemplo, ¿no? Dignas de ser amadas. Por todas estas situaciones que están alrededor, que tienen que ver con un estilo existencial, ya no tanto social o material, como la comida, el alimento y todo que hablamos en la pobreza extrema, ¿no? Frente a la percepción de aquella dignidad ontológica que nunca puede ser oscurecida, las distinciones aquí introducidas en todo caso no hacen más que recordarnos el valor inalienable de esa dignidad ontológica, enraizada en el mismo ser humano y que subsiste más allá de toda circunstancia. O sea, estas distinciones se hacen no como para evadir algo, sino justamente para mostrar la importancia de la dignidad ontológica, justamente. Y por ejemplo, aquí hay unas perspectivas bíblicas que que es más o menos de lo que estuvimos hablando hoy sobre el rostro de Jesús, sobre quién es Jesús. ¿Por qué está compartido 6 veces? Qué interesante. Y bueno, justamente acá nos da un pequeño recorrido de ciertas perspectivas bíblicas acerca de esta parte de la dignidad. Entonces, aquí, ahí está. Pues desde el principio, ¿no? Desde el Génesis, en el libro del Génesis, se nos habla de esa que somos creados a imagen y semejanza de Dios y que justamente de ahí también proviene nuestra dignidad, ¿no? Que no somos cualquier cosa, o sea, somos imagen y semejanza de Dios y por tanto tenemos esa dignidad. La humanidad tiene una cualidad específica que la hace no reducible a la pura materialidad. Eso habla justamente en contra de ese pensamiento materialista en donde se puede ver al ser humano como un simple ente biológico que existe en un ecosistema, ¿no? Y nada más, y ya está. O
como una cifra, ¿no? De una encuesta, de un número más en los números, en las estadísticas del INEGI, por decirlo así. La imagen no define el alma o las capacidades intelectuales, sino la dignidad del varón y de la mujer. Ambos, en su mutua relación de igualdad y amor recíproco, cumplen la función de representar a Dios en el mundo y están llamados a cuidar y nutrir el mundo. Ser quedos imagen de Dios significa, por tanto, que poseemos un valor sagrado en nuestro interior que trasciende toda distinción sexual, social, política, cultural y religiosa. O sea, justamente eso se refiere que no hay circunstancia en la cual la dignidad ontológica se puede llegar a perder. Repito, la ontológica, o lo que nos estamos refiriendo con ontológica, porque trasciende justamente al ser creados a imagen de Dios. Nuestra dignidad no es conferida, no es pretendida ni merecida. Esta parte me gusta porque yo no tengo derecho o yo no soy digno porque la ley me diga que soy digno. Porque mi derecho, ahorita para los abogados, ¿no? Esto hay una parte que en derecho positivo y derecho natural. Yo no tengo mi idea por el simplemente del derecho positivo de decir que porque está escrito en una ley, está escrito en la Constitución, entonces yo tengo derecho a ser digno, ¿no? O tengo mi dignidad. No es así. Por eso dice que no es conferida. No me la confiere una ley, no me la confiere una persona. Tampoco se pretende. Y mucho más importante, no es merecida. Es decir, no tengo que hacer nada para merecerla. O sea, yo no tengo que ir a pedirte a ti que me des o me reconozcas que soy una persona digna. No, no tengo que hacer nada para merecerla porque ya la tengo, es parte constitutiva de la persona. Por tanto, o más que por tanto, todo ser humano es amado y querido por Dios, por sí mismo, todo ser humano. Oye, Brian, pero la persona que peca, también la persona que peca mucho. Oye, Brian, pero la persona que blasfema cuando... Sí, también esa persona es amada y querida por Dios. Y aun que en su dignidad moral esté siendo indigna, con lo que estamos hablando, moral estemos indigna, que está atentando contra su propia dignidad, esa ontológica no se le quita, que es lo que venimos repasando. Y por tanto, es inviolable su dignidad. En el Éxodo, corazón del Antiguo Testamento, Dios se muestra como el que escucha el clamor de los pobres. Y sí, o sea, si ustedes se han puesto a leer el libro del Éxodo, van a ver cómo a cada rato el Señor va, va hablando con su pueblo, ¿no? Y ellos le piden al Señor que los salve, que los ayude, y el Señor responde, escucha, ¿no? Ve la miseria de su pueblo, cuida de los últimos y de los oprimidos, ¿no? La misma enseñanza vuelve a aparecer en el Código Deuteronómico. Aquí la enseñanza sobre los derechos se transforma en un manifiesto de la dignidad humana, en particular a favor de la triple categoría del huérfano, de la viuda y el extranjero. Si ustedes leen el libro del Deuteronomio, siempre van a ver estas tres claves, ¿no? No sé, da tu parte de tu cosecha al Señor y luego dáselas al huérfano, a la viuda y al extranjero. Hoy por hoy vivimos crisis migratorias muy grandes en nuestro país, por ejemplo en México. Y, y a veces se siente esta tentación de hacer a un lado al extranjero, ¿no? A veces nos quejamos mucho los mexicanos, ¿no? De esos paisanos que están en los Estados Unidos. Y decimos, no, es que no los quieren acoger, no sé qué, no son empáticos con ellos, lo que sea. Pero nosotros también con nuestros hermanos centroamericanos podemos estar cayendo en algo así. Y justamente no le damos la dignidad de persona humana que se merece porque porque lo vemos como extranjero, como alguien que no es de mi país. De hecho, hoy me parece que Luisito Comunica subió un video justamente reportando, retratando la situación en la que viven los inmigrantes haitianos que están en México y las condiciones en las que viven, ¿no? En casitas de campaña, que no tienen ni lugar para donde ir al baño, y que luego obviamente eso también causa descontento social, ¿no? Porque se ensucian las calles con el excremento, con estas cosas. O sea, para que nos demos cuenta justamente que eso es algo muy real. Con la vida también, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuántos, no sé, se ve con una cara de rechazo tal vez a esas mujeres que se pudieron haber embarazado a una edad muy corta, ¿no? Y cuando se enteran, la tía, la abuela, la sobrina, la prima, ahí empiezan con las miradas de que, ay, escuchaste que fulanita de tal quedó embarazada, que no sé qué, bla, bla, bla. Claro que esto, en un sentido estricto, pues no es la viuda, pero me estoy refiriendo justamente a otro ejemplo de cómo
cómo a veces no vemos esta dignidad ontológica en las personas, ¿no? Y la viuda también, ¿no? O sea, porque la viuda, en la cultura hebrea, en la cultura judía, pues, al no tener ese varón, pues quedaba como al aire, o sea, no tenía ni voz ni voto, no quedaba a cargo de nadie. De hecho, por eso se decía, ¿no? Que el hermano del esposo de la viuda, pues haga cargo de la viuda, ¿no? Y cosas por el estilo. Del huérfano también, ¿no? Y hoy en día, también hay muchas teologías y de hecho lo va a tocar el documento más adelante, que no me voy a meter a eso porque sería alargarnos también, pero hay mucho de dónde sacar. Esto del huérfano, ¿no? Que para que vean qué tan retorcida se vuelve a veces nuestra lógica, nuestro pensamiento con respecto a la idea de los demás, que somos capaces de ver a los huérfanos como algo que yo quiero tener, ¿no? O sea, me explico, ¿no? Es muy diferente cuando nos acercamos a los huérfanos, a esas personas que no tienen el cuidado de su familia, y acogerlos en nuestro hogar, verdaderamente por un sentido de amar a la dignidad de ese ser humano, de esa persona. Y otra muy distinta a cuando lo quieres tener por mero capricho. No sé si me doy a entender, porque incluso ya se toma a la persona como algo para cumplir mi capricho. Ah, es que como yo quiero ser padre, como yo quiero ser madre, y no puedo por X o Y circunstancia, entonces quiero tener un hijo. Sí, sí, pero lo que quieres tener es un hijo, pero no a la persona. O sea, se está dando a entender la gran diferencia que hay entre eso, de cómo a veces se objetiviza a la persona, en este caso que concreto que estamos tocando es al huérfano, y ya no nace de un bien querer, de un llamado, de un don a recibir al huérfano, a adoptar al huérfano, sino ya por un, es que yo quiero ser madre, yo quiero ser padre, y por X o Y razón que no puedo, entonces quiero un hijo. Tan es así que es lo que habla justamente este documento, que hoy por hoy, cosas como los vientres de alquiler, el vientre de la maternidad subrogada, que lo dije mal, ¿no? Pero la maternidad subrogada, creo que es así, no importa, literalmente es comprar el cuerpo de una mujer y usarlo como incubadora. Es eso. Yo me acuerdo que en una clase de derecho que tuve en la facultad, estábamos hablando justamente de esto. Y a veces me da cuenta cómo veían con los ojos en una clave de utilidad. Por ejemplo, decían, no, es que hay que regularlo, hay que volverlo legal para que se regulen los contratos que haga una persona con otra para que pueda disponer de su útero y que como es libre de usar su cuerpo, no sé qué, puede usar su útero para que tenga al hijo. O sea, pero ignoraron completamente cualquier tipo de ética, cualquier tipo de dignidad humana. O sea, estamos de acuerdo que estamos metiendo al mercado el cuerpo de las mujeres. O sea, sí, parece que se ha nublado tanto esta visión que se ve más por las cosas de que, lo que es útil, lo que no es útil, no sé qué, y se olvida de, oye, espérate, pues te puede ser más o menos útil, pero es que una persona no va de que sea más o menos útil. Eso también es algo del capitalismo, ¿no? Como muy tema de mi valor es según lo que produzca o lo que no produzca, ¿no? Y no es así. Yo tengo un valor ontológico por el simplemente hecho de ser humano, por el simplemente hecho de ser hijo de Dios, digno ontológicamente. Bueno, de esa misma manera, pero con esto. Entonces, yo compro el vientre de una mujer, o sea, compro su cuerpo y además, también hago con mi capricho, con mi ego, el tener un hijo, ¿no? Y tenerlo en ese vientre de maternidad alquilada, no sé qué, bla, bla, bla. Y a veces se pinta de una manera buena, ¿no? Decir que, bueno, es que también no había, pues esta pareja no podía tener hijos por esta o y razón. Y pues realmente les está haciendo un favor la otra mujer al prestar el útero y no sé qué, bla, bla. O sea, pero realmente, ay, ahí se apagó un poco la cámara, pero creo que ahorita regresa. ¿O no? Ahí va. No, no sé qué pasa con la cámara, pero bueno, X. Em, o sea, y con esto no estoy juzgando a nadie. No estoy juzgando por si alguien conoce a alguien que ha hecho esa práctica o algo así. No se trata de juzgar a la persona ontológicamente, sino a la acción, al hecho.
¿no? No a la persona, sino al hecho, ¿no? Y les digo, ¿no? O sea, ¿y cuántas personas no hoy hay en los orfanatos? Y mejor aún, ¿cuántas de esas personas que dicen querer adoptar realmente lo hacen por un sentido de dignidad ontológica y no de un tal vez un mero capricho, ¿no? Cosas así. Podría ser. Y eso es lo que nosotros tenemos que evaluarnos también, ¿no? De ver de dónde nace eso, ¿no? Si nace el respeto a la persona humana o de otras formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, habla de los profetas, ¿no? Los profetas dedican capítulos enteros a declarar la injusticia. Amós reprende amargamente la opresión de los pobres, la falta de reconocimiento de toda dignidad humana fundamental para los miserables. Isaías pronuncia una maldición contra quienes pisotean los derechos de los pobres, negándoles toda justicia. O sea, ahora entienden por qué Jesús decía esto, ¿no? Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. O sea, es en esta misma clave. O sea, ahí es donde está Jesús, en el más pequeño, en el último que se hace el primero. Ahí debe estar nuestra mirada. Si queremos ver el rostro de Jesús, es en esas personas. Ahí también está el rostro de Jesús. Ahí también Jesús nos dice quién es Él, ¿no? Y, por ejemplo, aquí dice, hay de los que establecen decretos inicuos y publican prescripciones ventajosas para oprimir a los pobres en el juicio y privar de su derecho a los humildes de mi pueblo, ¿no? Y cosas por el estilo. Incluso la enseñanza profética se recoge en la lectura sapiensal. El Sirácida equipara la opresión de los pobres con el asesinato. Eso también es algo muy actual de la falta de equidad en el reparto de la riqueza que hay en nuestro país o en donde fuera, ¿no? Y justamente los libros sapiensales en el Sirácida, este, habla de esto, ¿no? Mata a su prójimo, o sea, lo equipara al asesinato, mata a su prójimo quien le roba el sustento, o sea, el no poder trabajar, quien no paga el sueldo al jornalero, quien no paga el sueldo al jornalero derrama sangre. Ojo, ojo, para los católicos que son dueños o empresarios o lo que sea, y no le pagan lo debidamente que se debe pagar un trabajador. O sea, es equiparable a derramar sangre. O sea, para que veamos cómo toda esta concepción de la dignidad abarca todos estos estratos, qué tan importante es. En los salmos, pues también, ¿no? Proteger al desvalido, al huérfano, hacer justicia al humilde, al necesitado, defender al pobre, al indigente, sacándolos de la mano del culpable. Y Jesús, justamente, y ya con esto es la última parte con la que terminamos, Jesús también habla de este reconocimiento a los pobres. Jesús nació y creció en condiciones humildes y reveló la dignidad de los necesitados y los trabajadores. A lo largo de su ministerio Jesús afirmó el valor y la dignidad de todos los que son portadores de la imagen de Dios. De todos, todos. A veces en los propios grupos apostólicos hay personas que ni se pueden ver. O hay personas que porque fulanito de tal le hizo algo, le jugó chueco con esto, no son capaces de perdonar. Y son cosas que ya pasaron hace, yo qué sé, 5 años, lo que fuera. Y no son capaces de no tachar a la persona como mentiroso, ¿no? Por ejemplo. Como ladrón y lo tachan. O sea, y se les olvida que detrás hay una persona. Detrás hay alguien que es imagen de Dios. Y ahí es la confrontación que nos tiene que hacer a nosotros en relación con los demás. Independientemente de su condición social y circunstancias externas. Jesús rompió las barreras culturales y de culto, devolviendo la dignidad a los descartados o a los considerados al margen de la sociedad. ¿Quiénes eran esos en la época de Jesús? Los recaudadores de impuestos, las mujeres, los niños, los leprosos, los enfermos, los extranjeros, las viudas. Él sana, alimenta, defiende, libera y salva. Se le escribe como un pastor solícito por la única oveja perdida. Entonces, yo creo que nos debe estar quedando claro a nosotros, ¿no? En este sentido. ¿Cuál es el rostro de Jesús? El rostro de Jesús es el de los más necesitados. Es el de los apartados. Y también está en esos que nosotros apartamos. En los a quienes no les reconocemos esa dignidad ontológica de la que este documento viene hablando, ¿no?
como, como reflexión, para mí, personalmente y para todos, hay una anécdota que cuenta el Papa Francisco, ¿no? Que dice, no es lo mismo dar una limosna hacia abajo, ¿no? O sea, mirando hacia abajo. Porque a veces damos limosna así y de hecho a veces podemos jactarnos de eso, ¿no? Pues yo doy limosna. Cuando veo a alguien parado en el semáforo esperando, yo siempre doy una moneda, no sé qué. Y agarran, sacan su mano así y ahí le echan ahí su moneda, ¿no? Pero el Papa Francisco habla de eso, de que, pero es que eso no es encontrarte con el pobre, eso no es verdaderamente darle de comer al hambriento, darle de comer al sediento, sino encontrarte, o sea, mirarlo cara a cara, entender esa situación que vive. ¿Y cuántas veces hemos dado limosna viendo cara a cara a esa persona? A veces incluso preferimos omitirlo, ¿no? Así como que está pasando la persona pidiendo dinero acá al lado y hacemos como si no lo vemos, ¿no? Como si no lo vemos. Justamente esa es la cultura del descarte, lo descartamos, no queremos verlo, o sea, no, preferimos no ver que en nuestro estado hay pobreza, preferimos no ver que en nuestro estado hay desigualdad, preferimos no ver la falta de ayuda que yo no estoy haciendo, ¿no? O sea, que a lo mejor yo no estoy siendo recíproco con el amor que Dios me da. Ah, y a veces caemos en la soberbia de creernos ya súper buenos, súper chidos porque vamos en un grupo apostólico, porque servimos en la iglesia, porque estamos en los 10.000 grupos de apostolados parroquiales. O sea, esta debe ser la confrontación continua que debemos hacernos. ¿Realmente estamos haciendo lo que dice Jesús, no? Dando de comer al hambriento, dando de beber al sediento, vestir al desnudo. Lo estamos haciendo. Y repito, no solo en lo material, sino también en lo personal, ¿no? Con esas personas que a lo mejor no aguantamos de nuestro trabajo, no aguantamos de nuestra familia, no aguantamos de nuestro propio apostolado. Lo que viene a destacar este documento es justamente es que Dios nos ama y por ese amor todos somos dignos de ser amados y debemos ser tratados así sin importar circunstancia, sin importar cualquier circunstancia, nuestra dignidad es ontológica, no cambia. Oye Brian, pero yo siento que he pecado mucho, yo siento que soy muy hipócrita, yo he hecho esto, lo otro, no me siento digno de... No es así, no es así, esa dignidad no se te pierde, definitivamente no es algo que merezcamos, esa dignidad, es algo que Dios nos las tiene dado. Y en el momento en que la reconozcamos con nosotros, también la vamos a poder reconocer con los demás. O viceversa, reconócela con los demás para que la reconozcas en ti mismo, ¿no? En ti misma. Y esa es la clave, ¿no? Y justamente lo que le estaba hablando aquí lo menciona. Él mismo se identifica con sus hermanos más pequeños. Cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hiciste, ¿no? Que fue lo que leímos. En el lenguaje bíblico, los pequeños no son solo los niños por edad, sino los desvalidos, los más insignificantes, los marginados, los oprimidos, los descartados, a esos que no queremos ver, a los pobres, eh, los marginados, los ignorantes, los enfermos, los degradados por grupos dominantes. El Cristo glorioso, ese que estamos celebrando en Pascua, juzgará en función del prójimo, ¿eh? O sea, esto es muy importante porque de hecho no lo dije, ¿no? Pero en Mateo, en el versículo que leímos, que es el que está ahí, Mateo 25:40, está hablando justamente del juicio final. Está hablando justamente de qué forma, cuál va a ser el criterio para que Dios nos juzgue. Que en pocas palabras es qué tanto amamos. Qué tanto amamos a nuestro prójimo, cómo Dios nos ama. Esa es la clave. Esa es la clave. Por eso dice, el Cristo glorioso juzgará en función del amor al prójimo, que consiste en asistir al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, con los que él mismo se identifica. Y ojo aquí también, digo, no sé si alguien que no sea católico o esté relacionado con la fe lo está viendo, pero yo creo que a veces a quienes estamos en la fe, en la iglesia, se nos critica, ¿no? De que, ay, en vez de estar marchando, deberían estar ayudando a los pobres, no sé qué, bla, bla. Y ciertamente nos hace falta hacerlo, más, porque nunca es suficiente, ciertamente. Pero también yo quisiera hacer ese llamado a esas personas y preguntarles, ¿y tú lo has hecho?
Porque yo no veo a esos grupos ideológicos en las cárceles. Yo sí veo a grupos como Colbe, como Carisma, a la pastoral penitenciaria visitando a los encarcelados. Yo a eso sí los veo. Yo sí veo a jóvenes como, me parece, el Cristo de la calle, yendo a darles comida a esas personas que están en el centro de nuestra ciudad, pidiendo qué comer o que tal vez no tienen ropa. Yo sí lo veo. Yo veo a grupos parroquiales hacer una colecta de despensa y llevarlas con las personas más necesitadas de la comunidad. Yo lo veo. O sea, entonces, ahí yo les diré a esas personas que a lo mejor están lejos y apartados, oye, o sea, todo bien con tu crítica, porque tienes razón, a veces nos falta. A mí mismo me falta muchas veces esa caridad. Tienes razón en hacer esa crítica, pero, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Cuándo? O sea, bien para criticar de fuera, pero no hacia adentro. Y tú lo que estás reclamando igual lo haces. O sea, y lo mismo con nosotros, hermanos, ¿eh? O sea, también nosotros, como católicos, como creyentes, o sea, hay que verlo con nosotros. ¿Y nosotros? ¿Nosotros cómo estamos armando al prójimo? ¿En las cuestiones de caridad, que son las que estamos mencionando? ¿O en las otras que tienen mar con el trato con los demás? ¿Cómo estamos reflejando ese rostro de Jesús? Para Jesús, el bien hecho a todo ser humano. Oye, Brian, pero es que esa persona critica mucho a la iglesia y está alejado y tiene la preferencia tal. A toda persona, a todo ser humano, el bien hecho a todo ser humano, a todo. Pero es que es así, es asado a todo, todo. No importa qué, y yo se los digo, pero realmente me lo estoy diciendo a mí, o sea, es un... No, no es como regaño, más bien es una exhortación, pero es para mí también, o sea, yo, más que decírselos para que ustedes lo hagan, me lo estoy diciendo en voz alta a mí mismo, o sea, Brian, es para todos, el bien es para todos, a todos, independientemente te caiga más o mejor, te parezca más así o asado, o no estés de acuerdo con esto y lo otro, para todos, Brian, para todos. El bien hecho a todo ser humano es para todos, porque todos tienen esa dignidad que Dios nos ha dado. Independientemente de los lazos de sangre, si es mi hermano o no es mi hermano de sangre, o si es mi hermano o no en la fe, puede ser otro cristiano, otra confesión, también, o de religión, como aquí menciona, es el único criterio de juicio. El apóstol Pablo afirmó que todo cristiano debe comportarse según las existencias de la dignidad y el respeto de los derechos de todos los seres humanos, según el mandamiento nuevo de caridad, que es amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Aquí es muy importante porque siempre sacan esta frase de contexto y ponen, ámense los unos a los otros. Y se les olvida la parte más importante, como Cristo nos amó. No como yo amo, porque yo amando amo mal. Yo amando amo mal. Amo mal a mis papás. No amo lo suficientemente bien a mis papás. Amo mal a mis hermanos. No amo lo suficientemente bien a mis hermanos. Amo mal a mi novia, a mis amigos. No los amo como debería amarlos. Porque cuando amo como yo, no cumple el mandamiento. Tengo que amar como Cristo. Y la manera en que Cristo ama es hasta el extremo. Hasta el extremo. En la cruz. Esa es la clave. Y por favor, si alguien de repente publica esa frase, ese versículo de la Biblia donde dice ámense los unos a los otros, que no se les olvide por el amor de Dios poner como Cristo nos ha amado, como yo los he amado, ¿no? Que me parece que así lo dicen. Entonces, amemos a los demás. Miremos, busquemos ese rostro de Jesús, de quién es para nosotros en este sentido, en su dignidad. Basta de ciertos prejuicios que podamos tener dentro de la iglesia, ¿no? De ver que si la chavita tal entró con una ropa tal vez no con mucho pudor o lo que fuera. ¿Y tú qué sabes? A lo mejor se está acercando a la iglesia por primera vez. Y si llega con una doñita, con un doñito, con un joven y llega y le dice, oye, no estás vestida para la ocasión, no sé qué, o sea, ¿y tú qué sabes? Mejor acércate y conócela, conócelo, para saber, para comprender, para encontrarte con el hermano, para hacer esos actos de caridad que justamente Dios pide, de amar como Cristo nos ama.
Y el Señor no tiene mucha paciencia. ¿Cómo yo no voy a tener paciencia con a lo mejor con ese hermano que aún no entiende, que aún de repente a veces cae? O sea, si Dios nos es muy paciente con nuestras adicciones, con nuestros vicios, y Él está ahí, perdonarnos, amemos como Él nos ama, ¿no? Quiero, pues, recordarles esta última diapositiva que me parece importante despedirnos tal vez con esta imagen, no sé, un poco fuerte podría ser, pero este es el rostro de Jesús. Este es el rostro de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es ese hermano que a veces no le tienes mucha paciencia. Jesús es ese hermano al que ves en la calle caminando en los semáforos. Jesús se refleja ahí, ¿no? Repito, estamos hablando en la clave de dignidad humana. Por favor, que nadie me malinterprete como otra cosa, ¿no? Como poner a Dios como un tipo de panteísmo de que Jesús está en todos y cosas así, ¿no? Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es simplemente lo que se enseña el documento. Pero justamente ahí es donde podemos tener un encuentro con Jesús. En hacer, en hacer eso con los más pequeños, con los más alejados, con los más rechazados. Eso es lo que nos llama este documento, Dignitas Infinita, que me parece muy bueno. Repito, solo vimos una partecita y tiene mucho más que podíamos abordar. Y quería compartírselos. Entiendo que este video se debe quedar publicado. Yo me despido y me voy a despedir con una oración que justamente hace poquito pues descubrí gracias a un youtuber que se llama Cristian Huerta. Es un laico católico, perdón, misionero laico católico, sobre una oración que es: Jesús, Señor, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Creo que es muy importante tener la humildad para justamente entender todo esto y encontrarnos cada vez más con Jesús, ¿no? Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Vamos a repetirlo 3 veces. Los padres orientales, los padres del desierto, lo que hacían era que respiraban y cada vez que respiraban decían una frase, ¿no? Por ejemplo, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Vamos a hacerlo 3 veces. Me parece que se llama la oración al corazón, la oración de Jesús, algo así. Luego les paso el dato. Pero bueno, vamos a hacerlo 3 veces y ya con eso terminamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor, te pedimos porque con tu gracia nos fortalezcas para hacer más tu voluntad, para que sepamos reconocer en los demás tu rostro, para que le demos de comer al hambriento, le demos de beber al sediento, vistamos al desnudo, visitemos a los presos y alojemos a los extranjeros. Señor, te pido que nos hagas más semejante a ti, que nos llenes de tu gracia, para que podamos cumplir con esa función, que nos vuelvas más humildes y que nos muestres tu misericordia para que nosotros podamos mostrarle esa misma misericordia a los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Dónde está Jesús hoy en tu vida?